año pasado, fíjense, vamos ya a las consignas, que también las vamos a poder ver ahora, pero dice prólogo al breviario de Alarico. En la secuencia de contribuciones normativas de esos personajes que llamamos visigodos, esos visigodos, hay varias contribuciones. Una de las contribuciones es el breviario de hablan no muy identificado, y hoy no he encontrado por lo menos código de Eurico, otro y el código de otro rey que se llamó Leovigildo. No se sabe de cuándo es. Esto sería del 476. Y tenemos el Liber Iudicionum, que es ese texto que señalé la vez pasada, que se manda a traducir en la Baja Edad Media, que después termina llegando a la Media. O sea, que si nosotros tuviésemos que hacer una distinción en función de su relevancia, importante es este, que es el 653, después del 506. Pero la adaptación que ahora estamos haciendo tiene que ver con que, en definitiva, de lo que se conoce, efectivamente, estos son más bien sospechas o funciones. O sea, este y este. Este está al principio de la experiencia visigoda y el caso está hacia el final. Entonces, tenemos dos documentos. Uno es este breviario de Alarico. ¿Qué eso de breviario de Alarico? Alarico era el nombre del rey. Viene a ser, se encontró un documento que era más o menos como una carta o un mensaje de Alarico a sus distintos colaboradores. La fecha 506 tiene alguna relevancia para entender. ¿Dónde se cerró esa pedida? Gracias. Esa fecha 506, que no es que 506 va a ser algo significativo para nosotros que pasó en el 505. Lo que sí sabemos, ¿se acuerdan que yo les dije que los visigodos habían tenido su asiento inicialmente en el territorio actual de Francia y que llegan los francos y que los van a empujar, los van a derrotar, los van a empujar hacia la península ibérica? Eso pasa en el 507. O sea, y de paso también esto nos sirve para otra cosa. Las fechas para nosotros son importantes porque son relativas, que hay antes, que hay después. O sea, nadie le va a preguntar si fue el 506 o el 507. Pero sí sabemos ahora, a partir de lo que acabamos de decir, este documento está hecho antes de la derrota con los franceses y al parecer las características que tiene ese documento tienen en cuenta el peligro de los francos. O sea, es un documento que hace los visigodos cuando se ven venir que los francos los van a atacar y
Entonces actúan con especial prudencia, atención, cuidado con sus súbditos galo-romanos, hispano-romanos, o sea, los súbditos que estaban romanizados y a los que ellos dirigían. Entonces, ahí dice, en esta obra, en esta elaboración, se contienen leyes o especies de derecho. Vamos a ver. Elegidos del libro de Teodosiano y de diversos libros. Y como ha sido mandado, aclaradas en el año 22, reinante el señor Alarico, rey ordenante, el varón ilustre Boyarico, tratando de los beneficios de nuestro pueblo, Dios propicio, corregimos también con la mejor deliberación lo que en las leyes parecía inicuo, para que toda la oscuridad de las leyes romanas y del antiguo derecho, reunidos sacerdotes y nobles varones, resplandezca conducida a la luz de la mejor inteligencia y nada se mantenga ambiguo, por lo cual se impugna la objeción habitual y contraria de los litigantes. Nuestra clemencia mandó que se destinase un libro aquí para la resolución de los pleitos, a fin de que conforme a su texto se apacigüe la universal intención de las demandas y no sea lícito a cualquiera proponer otro o de leyes o de derecho en la controversia. La consigna dice unas cosas que vienen bien para ubicarnos aquí, pero fíjense en el texto que acabamos de compartir, se habla de leyes o especies de derecho. Pero está hablando de legislación y de doctrina, que es la expresión del derecho en el mundo romano. Y va a decir alguna cosa ahí, así. Leyes o especies de derecho elegidos del libro de Teodosiano. ¿Se acuerdan que era esto? Yo se lo mencioné. Se lo mencioné incidentalmente, ¿no? De una manera muy categórica. Yo les había contado que la técnica de reunir legislación que había dado, digamos, que había utilizado el instrumento libro, que de ese instrumento libro tal era el frecuente uso que hacían los juristas, que la gente identificó los libros de derecho como libros. O sea, el instrumento libro se llamaba código, lo empezaron a usar los juristas y entonces a partir de ese momento se entendió que un código era un libro de derecho. El código inicialmente es un libro como volumen, esa cosa de juntar un montón de materiales, encuadernarlos y ponemos una cosa. Esa difusión del formato libro dio primero pie a las codificaciones iniciales privadas y Teodosio, emperador romano, llegó a hacer un primer código. O sea, el código justiniano no es el primer código de los romanos, es de los códigos oficiales, parece que es el segundo. Entonces, lo que está diciendo ahí el rey Alarico, visigodo, autónomo, independiente, es: flaco, acá te estoy mandando este libro para que resuelva los pleitos, y este libro lo armamos manoteando del código de Teodosiano o el código teodosiano o el código romano de Teodosio.
O sea, no tiene ningún empacho en decir, esto no lo hicimos nosotros. Y agregar algo, que además, de paso nos va a venir bien, dice, en esta obra se contienen leyes o especies de derecho, en realidad, más allá de que esto es una traducción, es muy posible que lo que haya querido decir el rey no es leyes o especies de derecho, sino leyes y especies de derecho. Elegido del libro de traducción y de diversos libros. Fíjense, el profesor Mario Velomo, en ese texto que en algún lugar dice algo que voy a encontrar ahora. Pasó ahí algo que no. Este es un texto para el tercer requerimiento. Lo tienen, yo lo mandé, no es que lo tienen que traer. Capaz que alguno curioso, inquisitivo, con una capacidad de estudio excepcional lo hubiese podido tener. ¿No? Pero veo que no. Pero bueno, lo tienen. Está, si no lo tienen ahora, lo van a tener cuando lleguen a sus casas y lo bajan. Está en su momento. Entonces, el requerimiento tiene un texto de un profesor siciliano actual, no jubilado, pero escribió, es uno de los grandes expertos contemporáneos en la historia del derecho medieval. Y en un capítulo, que es el que yo les mandé para que lo trabajen, que es Profe, a mí no me llegó nada. ¿Ella lo subió? Pero no es que le llegó, está en los requerimientos. O sea, no es que. La vez anterior no llegó la notificación del requerimiento. Por lo menos a mí me llegó y Bueno. no por eso. Bueno, no, entonces, tal vez esté yo equivocado. Entonces, quizás por la ironía mordaz e hiriente. Por campo. Después me fijo mañana si no lo tienen. Yo me equivoqué. No, yo creía que se les mencionaba, pero bueno, pido mis disculpas. Pero bueno, si no lo tienen ahora, después lo van a tener, ¿está claro? Entonces, ahí en ese texto, que les decía, es el profesor que se especializó en historia del derecho medieval, sabe mucho. ¿No llegó? Y dice, fíjense, anoten ahora en la página, después lo van a ver, en la página, al final de la página 40 dice, ya en los primeros años del siglo VI emergen veleidades de reyes bárbaros que quieren ligar su nombre no solo a las usuales victorias militares, sino también a un acontecimiento importante, a la promulgación de una imponente, comillas, ley, para llevar a cabo los designios regios, faltan los juristas. Se remedia como se puede. En algún lugar sobreviven antologías jurídicas y en cierto modo son aún retocadas. Estas antologías jurídicas son algo, recuerden que estamos hablando entre finales del mundo antiguo y comienzos de la gran Edad Media, un horizonte intelectual de Europa marcado avanzado deterioro. Entonces, lo que circula entre unos juristas que tienden a desaparecer, fíjense el cuadro tantas veces pedido, el de las flechas, no el de los círculos. En los dos primeros cuadros hay uno con flechas y uno con círculos. Fíjense que nos aparece en el periodo en el que estamos hablando sobre las fuentes formales del derecho.
¿Qué podemos leer de ese cuadro? ¿Cómo lo podemos interpretar? Que la ley, luego de la temprana Edad Media, deja de tener relevancia y efectivamente la costumbre. Oye, entonces, por un lado tenemos, y esto, les digo, es casi la relación ley-costumbre es antitética, generalmente. ¿No? Más costumbre, menos ley, más ley, menos costumbre. Pero hay otro elemento más. Está bien lo que dije, pero hay otro elemento más que se identifica en ese cuadro. ¿Cuál es? Desaparece la doctrina. Le desaparece la doctrina. Entonces, esta desaparición de la doctrina tiene que ver con la desaparición de los juristas. Ojo, juristas, no estoy hablando de operadores del derecho. Operadores del derecho va a haber siempre. El derecho hay en toda la sociedad. Mejor o peor, derecho va a haber siempre. Dictatorial, opresor, liberal, siempre hay derecho. No puede haber una sociedad sin derecho. Disparatado, eficiente. Sí. Pero que el derecho haya siempre no significa que juristas haya siempre. De hecho, en la historia de la humanidad, si tomamos por historia los últimos 3.000 años, 2.500 años, bueno, tal vez juristas hubo la mitad del tiempo, o el 60% del tiempo. Sí había jueces, sí había legislación, pero por ejemplo, entre los griegos no había juristas. Había comunicadores, había pensadores, había argumentadores, no había juristas. Y no hay tampoco, por lo tanto, porque no hay juristas, no hay exigencias de incumbencias profesionales para juristas. Si no tenemos juristas, o sea, vos podrías ser juez, y de hecho, jueces eran así, sin tener una formación erudita específica en derecho. Entonces, la doctrina como tal está muy ligada a la existencia de juristas. No tengo juristas, no voy a tener doctrina. Esto incluso también, y algo de esto va a decir el hombre, esto tiene que ver, digamos, por supuesto, la complejidad de la sociedad, la necesidad de resolver. Ustedes fíjense algunas cosas, mientras más sofisticada, y lo empleamos el término de la manera inadecuada, que lo usamos en nuestros días. Real sofisticado quiere decir que es algo de los sofistas. Entonces, etimológicamente hablando, sofisticado es algo complicado, para decirlo así. Es una forma muy académica que no se va a olvidar jamás. Pero hoy aplicamos sofisticado como algo muy refinado, muy elaborado. Ustedes fíjense, estás en una carrera de derecho y que te hablen de fideicomiso, una cosa que no entendés, que después lo estarás cursando. Ahora, son instituciones muy útiles que están en el trasfondo de la convocatoria, de la asociación de capitales que permiten hacer grandes cosas. Bueno, una sociedad como la nuestra, digo, a nivel mundial, requiere instrumentos. Hablamos de instrumentos antes tributarios, financieros, complejos. No es, te doy una vaca, te das el pollo,
sea, no alcanza con esa cosa. Ahora, cuando la sociedad se hace más simple y esos instrumentos no se entienden, resultan superfluos. Digo esto como para establecer una sociedad más simple, veía con perplejidad textos demasiado eruditos, elevados, paulatinamente los fue abandonando. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Que después nos vamos a encontrar que en algún otro momento pasa o sucede. Sí, Perdón, no me quiero perder entonces de la definición de jurista. ¿Lo puedo definir como el erudito de derecho, quien hace derecho y escribe sobre eso? Bueno, en realidad a veces vamos a estar haciendo un uso de jurista en ese sentido, que hace doctrina en general, pero igual, aún un jurista del montón, uno que en un sentido propio y específico no merecería esa denominación. Vamos a decirlo así. Y no, tampoco es para descalificarlo como persona ni como intelectual, pero 97%, 98% de los abogados que ejercen la profesión no son juristas, son operadores del derecho, y está muy bien que sean operadores del derecho. O sea, no es que estoy hablando como una especie de aristocracia del mérito y una masa sudorosa y sufriente que habla de esto. No, cada uno ocupa su lugar pero aún esos que no inciden de manera decisiva en la generación de las corrientes de opinión, esto es lo que hay que hacer, esto se lee de esta manera y no se puede leer de esta otra, los juristas como grupo profesional tienen un lenguaje y tienen una lógica y tienen una manera de entender las narrativas que no la tienen los demás, y que precisamente porque es una actividad compleja, vos no podés improvisar un abogado en 2 semanas o en 2 meses. Digamos que fuiste una composición que viene generando, que necesita ser avalado, no sé si avalado por el resto, porque vos le estás dando entidad. Está bien, puede ser que, digamos, pero sobre todo es que cuente con unas destrezas que le permiten usar códigos, no códigos en el sentido de normas, sino diseños codificados, y además también tener discernimiento. Por ejemplo, los famosos principios generales del derecho. Generalmente ustedes esos principios generales del derecho no los estudian de forma específica y autónoma. Los van incorporando a lo largo de las distintas materias. Bueno, cuando vos terminás la carrera y capaz que pensás, uy, no sé nada de esto, pero inmediatamente estás más en condiciones de entender el reglamento de copropiedad de tu edificio que el vecino de toda la vida que maneja. Porque ser jurista implica ese código, ese reglamento de copropiedad está en relación con la Constitución, con los tratados internacionales, bueno, y todo cuando vos, alguien te quiere decir, ¿y esto es blanco o negro? Y vos tenés que contestar lo que le contestamos siempre, y depende. ¿Qué me lo estás diciendo? O sea, y de la misma manera, ayer me pasó algo a mi cuñado, así que y mi padre me decía, ay no, porque a Robson le pasó esta cosa. Yo inmediatamente pensaba, tenía seguro, pero es la cosa que empezás a ver toda la responsabilidad. Después me enteré que se había dado un palazo, estaba chupado con un amigo, un palo. La famosa foto del tipo que choca contra un poste y no hay nadie, imagínense la mamá que tendría
cuñado, pero bueno. Pero listo, me quedé tranquilo. No tienen que coser, ya está. No, yo ya estaba pensando si bancar, si había tropezado a alguien. Bueno, eso te lo da la profesión, o sea, inmediatamente. En cambio, mi mujer que está haciendo cosas de medicina, inmediatamente tiene un hematoma, porque cada uno ve sus cosas. Entonces, ser jurista, aunque no sea ser el gran jurista en cuanto a la narrativa, tiene que ver con la existencia de un cierto nivel de sutileza compartida en un espacio profesional donde se entiende que los conceptos significan una cierta cosa, que hay ritos, más allá de no que son ritos religiosos, que hay procedimientos para hacer las cosas, que no es todo más o menos lo mismo. Eso lo crearon los romanos, pero fue desapareciendo con su. Es lo que estaban viendo en el tiempo. Entonces, lo que. Igual ahora después vuelvo al documento. Lo que pasa, puede pasar, nos pasó a nosotros en la época colonial, pasó en la época nacional, y a veces sucede. De hecho, me está acordando una noticia de hoy que también sirve para poner en tela de juicio algo que a veces se ve como muy positivo. Yo siempre lo veo como muy negativo. Pero empiezan a aparecer cuando las cosas son muy complicadas y la sociedad se vuelve más sencilla, por las causas que sea, y empiezan a aparecer como, hoy diríamos, carpetas con papeles. O sea, los materiales de uso cotidiano, que vos tenés el libro de escritos de Guernica o el programa Pirulo, o sea, cosas que te sirven para zafar en el día a día. Entonces, de eso está hablando sin saberlo Alarico. Cuando dice de diversos libros. Empezaron a circular como resúmenes. Resúmenes, síntesis. No, les decía que hoy aparece una noticia, también con todas las reservas que dan lo que los comunicadores sociales entienden, quieren que aparezca. Pero resulta que dicen, detuvieron a un abogado que estaba trabajando con los narcos. Cuando empezás a leer, el flaco es uno que estudió Derecho en Cana. Estaba en la prisión, estudió Derecho y parece que el título acompañó a la gestión profesional anterior. Vino a nutrir su sapiencia en el arte del delito. Yo les digo honestamente, por supuesto que no estoy de acuerdo con esa mirada que piensa que todo es penitenciario, que todo es carcelario, que la gente merece estar en la cárcel, porque también hay algunos que son para la cárcel y nosotros que somos buenos y perfectos jamás vamos a entrar. Pero hay tipos que hacen del delito su profesión. Esta es una de las cosas. O sea que uno pueda cometer delitos es una cosa y otra es la gente que hace del delito su profesión habitual. Es chorraé, pungaé, no sé qué. Y ponerle carreras de derecho en la prisión, no sé, a título de que es como decirte, vení a hacer el posgrado, perfeccionate. O sea, poner una carrera de otra cosa, pero no hay de arquitectura, no hay de medicina, no hay, pero de derecho. Bueno, ahí lamentablemente dan argumentos para que dicen, no le des esto. Es como, tengo un grupo de piromaníacos, te enseño cómo hacer una bomba de fuego con una botella de agua mineral. Bueno, listo, después salí y te encontrás con todos los tipos haciendo atentados. Es una locura realmente. Pero
Bueno, esto se los digo porque también, en definitiva, claro, los muchachos que están presos saben de habeas corpus más que los profesores de derecho constitucional. No, acá tenés que poner. Ahora, del resto no saben un pepino, pero de los operativos te saben un pedazo. Están todos los días en eso. Pero volvamos a lo. Entonces, ¿qué es lo que empezó a pasar? Y empezó a pasar que había tipos prácticos, que tenían unos papeles, que juntaban un chamullo, que iban. Y entonces esto viene a cuento de lo que estamos haciendo de los deseos, los reyes, estos bárbaros quieren hacer leyes. Pero él pone la palabra ley, entre comillas se dice. En algún lugar sobreviven antologías jurídicas, o sea, empiezan a sobrevivir libros de resumen, o sea, libros con escritos. Sí, cosas que son operativas, prácticas, fáciles, sin mayor pretensión de rigurosidad, porque además tampoco los evaluadores de esas actividades sabían mucho, o sea, los jueces tampoco sabían derecho. Dice, en algún lugar sobreviven antologías jurídicas y en cierto modo son aún retocadas, o por voluntad de la reducción, o sea, tiene que hacer resúmenes, o por necesidad, debido a la usura de los folios escritos o por otra razón. O sea, cuando les había dicho en clases anteriores que la escritura era algo caro, en serio. O sea, supónganse, se usaba el papiro. Sí, se usaba el papiro en la medida que había comercio. O sea, si vos estabas en la península ibérica, después de la desarticulación del espacio mediterráneo, no era fácil conseguir material papiro para que puedas escribir. Entonces, ¿qué tenías que hacer? Tenías que utilizar pergamino. Pergamino, sí, lo podías hacer. Ahora, acuérdense que se hacía con pollo de cabra, de oveja, que costaba uno y un metro. Entonces, no querés escribir pelotudeces en el pergamino, vas a escribir justo y necesario. Así, un soberano de talento como Alarico en la España del reino visigótico elige una de estas antologías y la promulga en 506 y la impone como ley para su reino. Lex, según aquel lejano punto de vista. Porque esto se lo deben llamar los historiadores del siglo XIX que lo descubrieron la Lex Romana Visigotorum. La ley romana de los visigodos. También hubo una Lex Romana Burgundiolo. Claro. Eso se acuerdan, yo les había dicho, un derecho mestizo, un derecho que mezclaba lo romano con lo de estos pueblos. Entonces, sigue diciendo. Lex, según aquel lejano punto de vista, Lex Romana Visigotorum. Pero extraña Lex, considerándola ahora a distancia de 15 siglos. Extraña, porque sin esconder nada de su originaria fisonomía y naturaleza de antología privada, este breviario de Alarico, que pretende presentarse como una ley, dice, está constituida con trozos de las sentencias de Paulo y con fragmentos de los libros de respuestas de Papiniano, mezclados con alguna constitución imperial, sea anterior al Códex de Teodosio, y a veces presente también en aquel código, sea posterior, porque en ella hay un resumen completo de las instituciones de Gallo, la Epitome Galli, y para completar los textos legislativos hay anotaciones explicativas, añadido por consiguiente en lo que se interpretan las normas, que según nuestro juicio serían trozos de doctrina y no de leyes. Eso es el breviario de la ley. No mezcolanza, un resumen burdo, elemental, visto con ojos del siglo II o del siglo III. Ya funciona en ese siglo VI. Entonces, incluso hay otra frase que me gusta mucho que dice acá de Lobo. Por ahí.
dos cosas. Una, la página 48. Las leyes de los pueblos bárbaros, y entre estas las de los longobardos en Italia y las de los visigodos, son como un archipiélago de pequeñas islas en el vasto mar de las costumbres. El derecho se hace consuetudinario, quedan como residuos en normativa legal que son un resultado bastante caótico de doctrina, de antigua ley. Y acá también va a decir, durante la página 50, no existe la figura del jurista a nivel de una actividad que podríamos llamar judicial. En los edictos se encuentra cierto el término iudex, pero si observamos que iudex para Gilbrand es aquel que toma acto del resultado de un duelo judicial, debemos determinar el significado de esta palabra latina según las representaciones ideales que las poblaciones asignaban al término y según la práctica a la que correspondía el juzgado. Se tratan de hombres que no están implicados profesionalmente en esta actividad. O sea, no hay una profesión de juristas, no hay un lenguaje jurídico diferente del lenguaje corriente. Hay jueces, hay personas que auxilian. El que te auxilia capaz que sale de vender ovejas, te va a auxiliar y después vuelve a vender y comprar ovejas o a despachar un barco. Por eso no hay jurista. Volvemos ahora al requerimiento. Acá el requerimiento dice, en esta obra se contienen leyes especiales de derecho que queda el libro de 12 años, dice, tratando de los beneficios de nuestro pueblo, Dios propicio, corregimos también con la mejor deliberación lo que en las leyes parecía inicuo. O sea, acá metieron mano al derecho romano. Juntamos el derecho romano y lo que nos parecía inicuo, con lo que no estábamos de acuerdo, tijera. ¿Sí? Y después dice, además dice, para que toda la oscuridad de las leyes, de las leyes romanas y del antiguo derecho, la oscuridad de las leyes no eran oscuras, es que estos eran unos animales. Entonces, ni los reyes ni la gente. Entonces, ¿qué es lo que hacen los reyes? Que no me escuchen algunos, pero es como están. Hay un planteo que es muy útil, que como futuro, a quien se va de mambo hoy, que es el lenguaje claro. No, esto tiene que estar en el lenguaje claro. Una cosa es el lenguaje claro de lo que es artificialmente complejo y otra cosa es hacer claro algo que es en sí mismo complejo. No podés hacer claro lo que es complejo. Y imagínense, te voy a enseñar física nuclear para niños. Hay un atomito que yo... o sea, no pelotudeemos con eso. Porque encima se va como desprestigiando. Se va desprestigiando a través de los años, porque eso básico va a ser algo complejo y después va a ser más básico. Además también hay una película que para mí es muy buena, si pueden ver acá en internet o por no, está resumida, Idiocracia. Pueden verla. Vamos a decir, entonces la gente cada vez se entiende menos. Oye, cada vez bajás más en el nivel. Está bien, o sea, hay tipos que les encanta usar palabras exóticas, hacerse lo difíciles, poner argumentaciones rebuscadas. Y eso está, obviamente que está mal. Hay cosas que tienen que ver con la complejidad misma de la vida jurídica, que claro, y yo no entiendo nada, y que no tenés que entender, yo tampoco tengo por qué entender una monografía médica que hable de invariantes del consumo de limones en la complejidad de la próstata y no sé qué. Sí, bueno, yo le voy a decir, ahora, alguien me tiene que venir a decir, mira, flaco, no coma más de 2 limones por día. Y yo lo entendí, ¿no? Pero, o sea, una cosa es educación para la salud, educación popular, y otra cosa es derecho, y otra cosa es decir, ay no, hay que explicarlo todo para que todo el mundo lo entienda, porque no
no lo vas a poder entender. O sea, si a mí me viniese el mecánico del auto a explicarme cómo funciona la inyección electrónica, yo lo sé, como la has escuchado, arranco, ¿viste? Bueno, más o menos, ¿no? Me pueden decir y explicar para que no dañe la mecánica, alguna cosa. Pero para mí es un misterio que hay adentro de la tapa de adelante. Bueno, y no tiene por qué no ser así. Ahora, no, mecánica para personas con disminución intelectual, pero entonces, lo que sucede es, la sociedad se hizo sencilla y no entendían esto. Entonces, lo que hicieron, la tijera fue entonces, ahora, viene una cosa que no la habíamos contado y que merece una pequeña explicación para que se haga comprensible. En esta época en la que estamos hablando, con un avanzado deterioro de la cultura, del carácter simbólico, cosas por el estilo, desaparecen los intelectuales, desaparecen los administradores, y la élite intelectual se va a identificar enormemente con las iglesias cristianas. Ética cristiana. De hecho, los visigodos empiezan siendo arrianos. Los arrianos reconocían la figura arrianos, reconocían la figura de Cristo y tenían una relación con esta figura, pero no seguían la convicción cristiana de la doble naturaleza. ¿No es el historialismo también? No, pero es de la época, pero si yo no estoy equivocado, es otro tipo de posición. En la lógica y la posición cristiana se consideran heréticas. Porque yo no sé si Arrio había sido obispo también, Nestorio, pero bueno, lo cierto es, están bajo el influjo del ejemplo y el impacto de la figura histórica de Jesús, pero no son cristianos en un sentido ortodoxo. Pero, vamos a decir, simplificando las cosas y no entrando en terrenos ideológicos, el clero cristiano, nestoriano, arriano, era un reducto de cierta cultura, de cierta profundidad intelectual que se había incorporado. Entonces, ¿cómo gobiernan los visigodos? Los visigodos van a gobernar por medio de asambleas que se llaman, igual que las asambleas cristianas en nuestro día, concilios. Entonces, en los concilios, los guerreros que tienen una posición nobiliaria, pero que no es hereditaria, o sea, que los nobles guerreros visigodos son funcionarios públicos, por decirlo de alguna manera. O sea, ser conde en ese momento no es haber nacido hijo de un conde, sino que el rey te dijo: vas a gobernar esta comarca, esta ciudad. Para tomar las grandes decisiones en la comunidad visigoda, las decisiones las tomaban en estos concilios donde había guerreros y sacerdotes. Entonces, esto es lo que dice ahí. Dice: corregimos también con la mejor deliberación lo que la ley parece para que todos los judíos de la ley romana y del antiguo derecho, reunidos sacerdotes y nobles varones. O sea, reunidos los clérigos, en este caso eran arrianos, que fueron cristianos, y los líderes militares visigodos, resplandezca conducida la luz de la mejor inteligencia y nada se mantenga ambiguo. Esto tiene que ver con algo muy propio de nuestras profesiones, de nuestra actividad, que a veces se favorece, se potencia, se sobredimensiona. Pero también tiene que ver con la falta de comprensión.
ejemplo, nuestros textos jurídicos pueden dar lugar a variedad de interpretaciones. Sin embargo, hay muchos textos normativos que para nosotros no son ambiguos y para los legos, que no tienen información, sí lo son, o que son ambiguos de otro modo, o que no son ambiguos, son categóricamente claros. Cuando tenemos ese artículo de la Constitución que dice que para ser senador hay que tener renta de no sé cuánto, nosotros sabemos que eso, por los motivos que sean, no está ahí en ese texto. Y sin embargo, dicen, ay no, alguien que yo estoy leyendo la Constitución y dice tal, sí, porque la Constitución no se lee como se lee cualquier texto aisladamente, se lee en un contexto de cultura, de sentido, de interpretación. Entonces, no, pero eso es criticable, eso es opinable. No hay peor cosa cuando hay gente, lo que es peor, es muy difícil y no es nada recomendable asesorar a amigos o parientes. Porque el amigo o el pariente te quiere inventar la plana cada 3 palabras que decís. Y vos te van a mandar a la puta madre y decirle, anda que te pone loco, claro. Entonces, para evitarte ese mal momento, no le digas nada, porque es ajeno. O sea, pero, esto quiere decir tal cosa, no, tenés que hacer. Acá dice que yo puedo. No sé. Bueno, cuando tenga que ir a la audiencia y te diga después, vos decís, flaco, no vas a ver después en una estampilla, no sabes, el tipo no sabe ni quién carajo. Bueno, pero se entiende esto lo que quiere decir y entonces, te quieren, digamos, hay cosas que son ambiguas, que nosotros sabemos que son ambiguas y que son discutibles, y hay otras que son ambiguas para los de afuera, no para nosotros. Claro, no porque seamos un grupo misterioso y casi masónico para ver los arcanos de la complejidad, sino porque, claro, esto tiene un grado de sutileza que no lo improvisar, digamos. Entonces, eso es lo ambiguo. O sea, hay el que hizo esta ley es alguien que no sabe de ley, está haciendo un esfuerzo para simplificar. Y fíjense además también dice, y nada se mantenga ambiguo, por lo cual se impugne la objeción habitual contraria a la identidad. Bueno, también acá hasta aflora otra cosa que es muy frecuente. En parte nosotros tenemos la culpa, a veces de una manera descarada, pero no se nos había dicho. Las preocupaciones del colegio de abogados, conseguimos nuevas incumbencias profesionales. Generalmente las nuevas incumbencias profesionales son, pusimos un candado en un determinado lugar que necesita que un boga tenga que poner el gancho. No, eso es una boga. Porque eso es la visión corporativa berreta. Nosotros tenemos que ganar el pan en buena ley, que la gente entienda. Como estoy ahorita hablando por otro motivo. Si a vos te parece caro pagar un abogado, probá a hacerlo sin abogado, después jodete. Esto es así. No, que yo voy ahí. Por ejemplo, ¿cuántas personas cuando van al consultorio gratuito de la universidad? Están las personas que realmente necesitan el acompañamiento. Están los amarretes que quieren llevarse de arriba una consulta. A mí no me da nada de gana colaborar con esa gente, porque es el reino del pichuleo más absecto. Pero bueno, entonces estas incumbencias profesionales, cuando sale esto, y yo entiendo el malestar de la población. Nuevas incumbencias es listo. Ahora, lo que antes era una boludez, ahora tenés que hacer, digamos, depositar un porcentaje, no quiero decir 3%, porque puede sonar particularmente intenso. Pero bueno, tenés que depositar un porcentaje y entonces todos felices y contentos porque con unas garrapatas estamos jodiendo el resto de la población. ¿Se entiende? Esto es una cosa. Nosotros, entonces, ¿qué es lo que sucede?
hay toda una fantasía en general, toda una fantasía en general de el mundo en paz sin abogados. ¿Cómo terminamos con los pleitos? Desaparecen los abogados, desaparecen los pleitos. Estos tipos son los inventores, son de pleitolandia. Entonces, que hay tipos que hacen los hay, pero coincidimos. Como también vos podés pensar cuántos tipos esto es lo clásico y sigue siendo loco. Con nuestra salud, nosotros, y además de ignorancia, esto es lo más viejo, casi de la piel. El tipo que dice, qué bien que pero vos tenías cáncer y yo te curé. Claro, entonces después dice, hágase la prueba, como no tengo cáncer. El tipo, la sugestión de los médicos truchos, ahora, ¿médicos truchos son la mayoría? No. Uno de cada 50, uno de cada 100. Ahora te tocó, capaz que te destruyó la vida, o capaz que perdiste. ¿Entiendes? O sea, ahora podemos decir con estas cosas como los comentarios de los diarios. No, porque hubo un médico una vez, que no sabe qué carajo es, no podés decir todos los médicos son de determinada manera. ¿Se entiende esto? Pero lo cierto es que hay esta fantasía del mundo sin pleitos. Y generalmente viene, nosotros, digamos, ay no, que haya más justicia, que no haya pleitos, que haya más pleitos, caca, sí. No nos engañemos. No digamos lo que no era por más que sea la nariz, por decir mentiras. Pero, entonces dice, nuestra clemencia mandó que se destinara su libro aquí para la resolución de los pleitos, a fin de que conforme a su texto se apacigüe la universal intención de las demandas, dice, y no sea lícito a cualquiera proponer otro libro, o de leyes o de derecho en la controversia. O sea, esto es un poco también estas ideas de consolidar el orden jurídico vienen generalmente de la mano de esto así de cerrar el debate. O sea, listo, yo te hice un libro de leyes y de derecho, acá lo tenés. Está muy bien, estudia lo que quieras. Ahora, no me cites más a los romanos directamente. Citame acá. Es esto. No te capes de esto porque me trae complicaciones. Algo de esto dice el libro, digamos, el texto siguiente. El texto siguiente es de esta. Dice, Liber Judiciorum, Ley 10, título 1, libro 2. Flavio Resequinto, rey glorioso, de la remoción de las leyes de los pueblos extranjeros, no solo permitimos, sino que deseamos que se puedan conocer las leyes de los pueblos extranjeros, como un ejercicio provechoso. Pero los rechazamos y prohibimos para la discusión de pleitos, ya que aunque gozan de buena elocuencia, están llenas de dificultades, así como son suficientes para el cumplimiento de la justicia, el estudio de las razones y la disposición de las palabras que contienen los artículos de este código. No queremos someternos de ahora en adelante a las leyes romanas ni a instituciones extranjeras. Y ahí aparecen dos cosas. Digamos, lo más evidente, bueno, que dicen, el derecho romano está afuera, nosotros no somos romanos, tenemos nuestra propia ley. Además, lo romano como extranjero, o sea, lo romano ya no es lo propio, lo romano ya es algo lejano. Claro, estamos en un momento donde ese derecho mestizo ya dio lugar a un despliegue propio, sigue teniendo elementos romanos, pero están tan incorporados que están reinterpretados. ¿Sí? Así que esto es un poco lo que vamos a decir sobre esto.
vamos a dejar por acá, voy a pasar a disfrutar. Ustedes disfrutarán pensando en su bonita clase de tributario o de familia.